Bueno, no sé, muchas de aquí creo que ya habéis vivido pospartos, ¿no? Entiendo por lo que, si estamos Sí. hablando de agitación y de lactancia, es que ya habéis pasado por un posparto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta parte porque creo que es interesante y que muchas veces nos ayuda también a comprender cosas que hemos vivido y a poder incluso sanar y solucionar. Antes hablábamos con Pilar, ¿no? Al principio de esto de que a veces algunas mamás quieren tener un segundo hijo como para sanar su parto. Y yo le decía, bueno, no siempre hace falta tener otro parto para sanar el parto anterior. A veces podemos sanar situaciones de otros modos. Los pospartos también están muy dañados. Hemos vivido pospartos muy solitarios o pospartos con muchas dudas, porque esta es otra de las cosas de las que se habla poco, ¿no? Nos preparamos a lo mejor más para los partos que para los puerperios. Y es importante también que entendamos esta parte que vivimos. Así que bueno, vamos a ver unas ideas básicas y ahora comentamos. Como igual que antes, interrumpidme y aportar todo lo que queráis, ¿vale? A ver si... ay, que la tenía aquí abierta por el final. Yo siempre le digo a mi matrona que es más importante las clases del puerperio que la del parto en sí, porque en el parto vas a estar con mucha gente que te va a ayudar y en un hospital reunida de gente que sabe, y en el puerperio estás tú solita en tu casa, bueno, sola me refiero, bueno, con quien estés, ¿no? Pero yo creo que es una parte más difícil, pienso yo. Sí, y más larga, Más larga. que dura muchísimo más que el Al fin y parto, al ¿no? cabo, claro, en 48, 72 horas el parto ya tiene que ser, pero lo otro son meses, ¿no? Claro, por eso, y bueno, pues mucho más intenso. Yo creo que es muchísimo más intenso el puerperio que el parto. Y mira que el parto es una de las cosas más intensas que vamos a vivir en la vida. Pero Sí, el pero puerperio, entonces, bueno, yo empiezo hablando, ¿no? De esto de cuarentena versus puerperio, ¿no? Porque a veces hablamos de cuarentena y lo confundimos con lo que es el puerperio. Y es importante que lo diferenciemos, porque una cosa es la cuarentena médica, ¿no? Que nos dicen que son los 40 días que al cuerpo le van a pasar unas cosas fisiológicamente hablando y ya está. Y como mucho nos hablan de eso. Y como mucho tenemos una visita de la matrona o dos en esos 40 días para ver si el sangrado está yendo bien, para algo así como muy fisiológico. Pero toda la parte emocional que vivimos después de un parto, que eso es el puerperio, no dura 40 días y no es solo el sangrado físico o asegurarnos de que el útero esté volviendo poquito a poco a su sitio, que además el útero tarda muchísimo más de 40 días en volver a recuperarse. Así que eso de los 40 días, me pregunto yo muchas veces que quien decidió que el puerperio y la cuarentena es lo mismo, es decir, que dura entre 5 y 6 semanas, como os pongo aquí, que es el periodo que inmediatamente sigue al parto, que se extiende el tiempo necesario para que el cuerpo materno, incluyendo hormonas y aparato reproductor femenino, vuelva a las condiciones pregestacionales, aminorando las características adquiridas durante el embarazo. Eso no puede durar entre 5 y 6 semanas. Y quien haya decidido esto, ¿ha dado a luz alguna vez? Lo dudo. ¿Vale? Porque ¿cuánto tarda, simplemente si hablamos de fisiología, el cuerpo en volver a recuperarse? Porque yo no sé vosotras, pero yo me acuerdo que me reía un montón porque yo durante unos cuantos meses andaba raro. O sea, yo me notaba las caderas andando y decía, qué raro es esto de andar ahora, sin la barriga, pero yo sigo andando raro, ¿no? Entonces, como mínimo eso, el útero tarda entre año y medio y 2 años en estar recuperado de un parto. Ya, ya ves. Y entonces, eso de que vuelva a las condiciones pregestacionales en 40 días es absurdo. Los niveles hormonales no vuelven a estar como antes del embarazo en 40 días ni en un año.
Porque yo no sé si vosotros lo habéis experimentado, pero la labilidad emocional, es decir, el estar más sensibles, eso dura mucho tiempo, porque se nos juntan las diferencias hormonales, porque si estamos dando el pecho, pues las hormonas tampoco son las mismas que antes, y el cansancio, con lo cual todo lo hormonal con el cansancio también se altera y no puede volver a ser lo que era antes. Es decir, hay un montón de cosas fisiológicas que duran muchísimo más de 40 días. Y esto es importante que lo entendamos, porque parece que ya a los 40 días tú tienes que estar normal. Esto de normal ahora lo deshilaremos bastante más, ¿no? Porque esto de estar normal, ¿qué significa? Como mucho, además, ¿no? Aquí en España que tenemos esas 16 maravillosas semanas de baja, después de las cuales ya además tienes que reincorporarte si tienes un puesto de trabajo fuera de casa y tienes que estar normal, una vez más, ¿no? Y si estás tardando un poquito más, ¿a ti qué te pasa? ¿Y cuándo vas a volver a estar normal con tu pareja? ¿Y cuándo vais a volver a tener tiempo normal de pareja? ¿No? Esa palabra normal que aparece tantas y tantas veces. Yo me pregunto en todo esto del posparto y del puerperio, ¿dónde está la prisa? ¿Quién tiene prisa realmente? Yo pongo ahí dos imágenes con mi niña. La primera es, pues nada, el primer día que llegamos a casa después del hospital, ahí con esa cara amarillita que tenemos después de dar a luz. Y en esta otra imagen que mi hija tendría como 7 meses, ¿no? ¿Qué prisa hay porque eso cambie? ¿Qué necesidad tenemos de correr? ¿Y qué prisa hay porque nos recuperemos? ¿Y nos recuperemos de qué? ¿De querer estar en contacto con nuestros bebés? ¿De esa fusión emocional? Porque yo ahí en la segunda foto, a nivel de salud, estoy recuperada. Yo soy una persona completamente sana, en fusión completa con mi bebé. Porque la fusión emocional que vivimos, yo muchas veces lo digo, ¿no? Ya lo que nos falta es que nos digan durante el embarazo, ay, es que tu bebé le gusta mucho estar pegadito a ti, ¿eh? A ver cuándo sale de ahí, que es que lo llevas todo el día dentro. Eso sería absurdo, ¿verdad? A nadie se le ocurre, ¿no? Mientras está, bueno, hasta que creen una barriga artificial en la que, no sé, porque ya las cosas que puede inventar el ser humano me asusta nada más de pensarlas, ¿no? Pero por ahora nos respetan el tiempo del embarazo, a no ser que pasadas las 40 semanas, entonces ya sí se está acostumbrando demasiado a estar dentro de tu barriga y te van a planear tu parto, ¿no? Que si hace falta, pues te van a meter 1000 cosas para que tú des a luz ya, porque si tu bebé necesita una semanita más dentro de tu cuerpo, eso ya es pasarse, ¿vale? Esto me refiero a embarazos que van bien, que el bebé dentro está bien, pero que ya te fuerzan a la semana 41 que deja luz. Hay bebés que necesitan 42 semanas y unos cuantos días, mientras que no haya malestar fetal, ¿qué más les da que esté una semana más dentro de tu barriga? Cuando además a veces ni siquiera calculan bien el tiempo del embarazo y ya cuando nace se dan cuenta de, ah, no, si no estabas de 42, estabas de 40. Bueno, todo este tipo de violencias que sufrimos, ¿no? Durante los embarazos y durante los partos. Me pregunto una vez más en qué cuerpo han estudiado el qué es esto de recuperarse de un parto, porque lo que necesita una mamá y lo que necesita un bebé está muy lejos de lo que la sociedad cree que necesitan. Una mamá y un bebé, y sobre todo los bebés, necesitan un mínimo de 9 meses en contacto con el cuerpo de su mamá sin prisas, porque el ser humano, sabéis, ¿no?, que nacemos sin terminar de desarrollarnos del todo, nacemos inmaduros. ¿Por qué? Porque si siguiéramos dentro de la barriga de mamá, si estuviéramos en un embarazo de 18 meses, no podríamos dar a luz, por tal como es nuestra anatomía. Entonces, bueno, la biología, que es sabia, ha hecho que demos a luz cuando ya la vida es completamente viable, pero con unas estructuras cerebrales que no están terminadas de formar para que la cabeza no tenga más volumen y pueda salir por el canal del parto. Vale, tiene que terminar de desarrollarse fuera. Hay estudios que demuestran que las conexiones sinápticas y el desarrollo cerebral es muchísimo mejor
si se hace en contacto con la piel de mamá o en su defecto, porque mamá tenga que ducharse, hacer pipí, ir a darse un paseo o a charlar un rato con otras mamás o con sus amigas para despistarse media horita, una horita, estoy hablando de los primeros 6-9 meses, ¿vale? Papá también sirve, la abuela y el abuelo también sirven, pero con contacto físico. Es decir, la mamitis es saludable, los bracitos son saludables, el colecho es saludable, no solo porque facilita mucho lo que es la crianza, sino porque además, y hay estudios que lo demuestran, el desarrollo cerebral de nuestros bebés es muchísimo mejor cuanto más contacto físico tenga. La parte emocional también se desarrolla muchísimo mejor, creamos seres muchísimo más fuertes en su autoestima, sabiéndose queridos, sabiéndose aceptados y sabiendo que sus necesidades importan y que sus ritmos se respetan. Entonces hacemos hijos e hijas emocionalmente mucho más sanos, cuanta más piel y más contacto haya con nuestros bebés, sobre todo en los inicios de la vida, ¿vale? Entonces, los 9 meses primeros de vida, que se llama el periodo de exterogestación, es decir, gestación fuera del cuerpo, cuanta más contacto haya, más saludables serán los desarrollos de nuestros hijos e hijas. Toda esta parte parece que se olvida porque nos meten prisa en el puerperio, que es todo esto, para que ya seamos normales, como os decía antes, para que ya vayamos a otras cosas. Pongo ahí también que necesitamos, el puerperio es un tiempo para conocernos, conocer a nuestros bebés y conocernos nosotras, porque todas las que estáis aquí, ¿no? Sois mamás ya, habéis vivido ya este cambio de identidad que sufrimos cuando nos convertimos en madres. Yo ya no voy a ser nunca más la persona que era antes. ¿Soy una persona completamente distinta? No, no soy una persona completamente distinta, pero ya no soy la que era antes de ser mamá. Por muchas razones que ahora iremos hablando. Necesitamos también tiempo para volver al mundo, ¿vale? Porque, a ver si carga esta imagen, yo os enseño. ¿Veis la imagen? ¿Veis este círculo? Cuando las mujeres pasamos por momentos cíclicos a lo largo de la vida. Bien, cuando tenemos la menstruación, ¿no? Que a lo largo del mes pasamos por una ciclicidad que va desde la ovulación, la premenstruación, la menstruación, la preovulación y la ovulación, es una ciclicidad, y en esa ciclicidad pasamos de estar más dispuestas y abiertas hacia el mundo o menos y más en contacto con nosotras mismas. Pues el ciclo del embarazo, el parto y el puerperio también es un ciclo de introspección, de recogernos y después de volver a abrirnos al mundo. Si veis aquí en este círculo, en la parte de arriba pongo concepción, polo de apertura, ¿vale? El momento de la concepción, es decir, cuando nos quedamos embarazadas, es un momento de apertura a la vida, en líneas generales. Hay veces que hay mamás que están muchísimo tiempo buscando quedarse embarazadas y en consulta trabajamos el abrirse a la vida, ¿vale? El poder estar abiertas a esto, ¿no? De dar vida. En el momento en que una persona se entrega y se permite disfrutar y estar abierta a lo que pase en la vida, es mucho más fácil quedarse embarazada. Que ese es el momento de mayor apertura que tenemos. A lo largo del embarazo, si veis, vamos pasando de este color amarillito, ¿no? Un color más rojito, y abajo pone parto, polo de recogimiento. Parir, si parimos en libertad, ¿vale? No si parimos con un parto provocado, súper intervenido, en el que estamos sufriendo violencia obstétrica, si parimos con libertad y en contacto con nuestro lado mamífero, es el momento de mayor recogimiento que puede vivir una mujer en su vida. Muchas mujeres describen el momento del parto, esto también tiene que ver con efectos hormonales en el cerebro, ¿no? De cómo vivimos todo esto, pero se vive como algo muy místico en el que tú dejas de estar en contacto con el exterior
Tú no tienes que estar preocupada de nada de lo que esté pasando fuera, tú solamente tienes que estar en contacto con tu bebé que está haciendo por nacer y permitirle que nazca. Y es como os digo, muchas mamás lo describen como un momento en el que dejan este planeta y se van a otro lado a buscar el alma de su bebé y se la traen a este mundo. Ese es el mayor momento de recogimiento que puede vivir una mujer. Y de ese recogimiento total en el que tú vas a por ese alma de tu hijo, ¿no? O a por tu hijo y lo traes a este mundo y conectas con tu hijo cuando te lo ponen encima por primera vez, con tu hijo o con tu hija, ese momento en el que solo estás ahí, o sea, todo lo demás ya no está, no existe, solamente existe en ese momento ese amor que tú estás sintiendo con esa cosita chiquitita que te han puesto encima, que si le dejan que se mueva libremente, va a ir a su ritmo reptando, olisqueándote, porque eres su hogar, es lo que conoce, lo único que conoce en este mundo es tu olor y es tu cuerpo. Y si le dejan encima tuyo a gustito, como sabemos, ¿no? Que va a ir ahí olisqueando, reptando hasta que se engancha el pezón. Ese momento tú estás ahí con tu bebé. Y nada más importa. Por eso es tan importante en el posparto, que ahora lo hablaremos más, ¿no? El sabernos cuidadas y entendidas y respetadas para poder estar ahí, en ese recogimiento y en ese contacto con nuestro hijo o nuestra hija. Y poco a poco, unas mujeres antes, otras después, porque como todo en la naturaleza, cada cosa tiene su ritmo. Yo hablo muchas veces bueno, si miramos, yo qué sé, un naranjo mismo, está lleno de flores. Hay veces que hay flores y hay naranjas a la vez. Y esas flores se convertirán en naranjas cuando les toque, ni antes ni después. Pues nosotros igual, cada mujer tendrá un puerperio, una duración distinta y cada una volverá de ese polo de recogimiento a ese polo de apertura al mundo, de querer, de empezar a sentir sus propias necesidades individuales, de tener ganas de irse un ratito a pasear sola, de volver a trabajar, lo que sea, de volver a conectar con su pareja a nivel sexual, de volver a muchas cosas cuando a esa mujer le toque. Y eso no lo podemos apresurar, porque lo que provocamos cuando le metemos prisa a una mamá puérpera es depresión, es desconexión, es malestar, es culpa porque no estoy cumpliendo las expectativas de los demás, es tristeza, es decir, es un montón de cosas que no son buenas, ¿vale? Y a la larga, como os decía, pueden ser depresiones. Llegan muchas mujeres a consulta con problemas de pareja, con problemas sexuales, con problemas de depresión, muchos años después de haber sido mamá, y ni siquiera a veces lo relacionan, pero viene de esos momentos en los que no les dejaron a esas mujeres vivir lo que les tocaba de manera agradable, ¿vale? Como os decía, cuando damos a luz surge una nueva identidad. Esto lo habréis vivido todas. Yo hablo de que hay 3 fases de cocción, ¿no?, de esta nueva identidad. A lo largo del embarazo vamos sintiendo cosas, nos van pasando cosas tanto a nivel físico como a nivel emocional, como en el cerebro, ¿vale? Las estructuras cerebrales van cambiando. A mí me pasó ayer, hablando con unos amigos, que les estaba contando algo y de repente había cosas que yo no me acordaba, ¿no? De un viaje que hice, yo decía, es que yo fui a una isla de Italia, pero yo no me acuerdo del nombre de la isla. Y se reían y decían, pero que esto es el embarazo, ¿eh? Que esto no... Espérate, que voy a buscar un mapa. Yo ayer ahí buscando en el mapa, ver a qué isla había ido yo hace no sé cuántos años, porque yo de eso ya no me acuerdo, porque tanto por el embarazo que estoy viviendo ahora como por el que viví, ha habido en mi cerebro informaciones que han sido semidestruidas, que si yo hago un trabajo de esfuerzo, puedo recuperar esas informaciones, pero en principio no están disponibles para mí. Eso afecta a nuestra nueva identidad, porque igual que esas informaciones pasan a un segundo plano o están medio desaparecidas, aparecen también muchas informaciones nuevas que tienen que ver con aprender, conocer y las necesidades de nuestros bebés, ¿vale? Después, en el parto termina de hacerse esa recomposición cerebral y en el posparto estamos reconstruyendo y construyendo nuevas informaciones en nuestro cerebro.
Hay muchas veces que pasa durante este periodo de posparto, de puerperio, que tartamudeamos, no nos acordamos de palabras, parece que no sabemos hablar. Ostras, ¿cómo voy a yo reincorporarme a un trabajo normal, exigente de 8 horas en el que tengo que estar a tope, si mi cabeza está todavía reconstruyendo y construyendo nuevas conexiones sinápticas? ¿Me queréis dejar tranquila? Que yo pueda estar tranquila, que mi cerebro lo que necesita ahora es aprender a comunicarme con mi bebé, y para eso se ha preparado durante mi embarazo y mi parto. Además, cuando nacen nuestros hijos e hijas, también en el cerebro se activa el sistema de alarma, ¿vale? El sistema de alarma, que es la amígdala que tenemos dentro del cerebro, una estructura una estructura pequeñita que hay dentro de nuestro cerebro, se activa. Si tenemos un parto bueno, un parto disfrutado, se activa normal, lo normal, quiero decir, a unos niveles sanos. Cuando hay violencias obstétricas o cuando hay mucho miedo durante el parto, el sistema de alarma se activa a niveles mucho más altos, llegando a provocar en algunas mujeres estrés postraumático, ¿vale? Que hay durante muchos años, tengo flashback, me acuerdo de cosas del parto, con miedo, me despierto, tengo pesadillas. Hay muchas mujeres que lo viven así, no sé si alguna de vosotras lo habréis sufrido. Esto es porque cuando durante el parto pueden pasar dos cosas. Una, que yo esté tranquila y pariendo a gusto, entonces se activa, como digo, este sistema de alarma, pero en la tranquilidad, es decir, se activa lo suficiente como para que yo esté dispuesta a cuidar de mi bebé durante los primeros años de su vida, que si se despierta por la noche yo me despierte para poder atenderlo, que si llora porque tiene hambre yo salte porque es mi cuerpo quien va a alimentar a mi bebé, ¿vale? Y esta parte de intuición que también pone ahí, que es porque, bueno, la física cuántica lo está investigando y es algo como súper bonito, porque ya se ha demostrado también que en nuestro corazón y en nuestro cerebro hay ADN de cada uno de nuestros hijos e hijas. Entonces, según la física cuántica, con este ADN, ¿no? Como que se crea un campo alrededor nuestra que conectamos, ¿no? Y nos comunicamos con nuestros bebés a niveles que desde la lógica que entendemos, la lógica racional, no se explican. Entonces, bueno, esto de que la mamá es siempre la primera que sabe lo que le pasa al bebé, tiene que ver con esta intuición de mamá, ¿vale? Esto todo si es un parto bien, en el que no hay una descarga de hormonas del miedo que hacen que todo esto se active sobremanera y entonces tengamos miedo a, tengo que saber en todo momento lo que le está pasando a mi bebé, ay, estoy todo el rato saltando, e incluso lo que os decía del estrés postraumático que se puede llegar a generar después de un parto, ¿vale? Por eso es tan importante que empecemos a contarle a las mamás sobre la violencia obstétrica, que contemos cómo prevenir, que denunciemos y que todo esto vaya cambiando, porque hay muchas mujeres, ¿vale? En la población hay un porcentaje elevado de ciudadanas que sufren secuelas durante muchos años por culpa de profesionales que no se comportan bien atendiendo los partos y hacen violencia obstétrica. Entonces es muy importante que hablemos de esto y que ayudemos a las mamás también a posteriori a recuperarse de todo esto. Y que nosotras mismas sepamos que podemos estar viviendo efectos y consecuencias de un parto mal asistido, ¿vale? En el que vivimos mucho miedo. Esto no es solo para nosotras, sino también para nuestros bebés. No es lo mismo nacer en un parto tranquilo, en el que el cerebro del bebé se activa en la tranquilidad y nace tranquilo y dice, oh, qué guay, he llegado a un mundo donde vivir es agradable y es un sitio seguro, ¿no? El mundo donde vivo es un sitio seguro. A nacer con una descarga de adrenalina, de miedo, en el que yo nazco, de repente me sacan del cuerpo de mi mamá, me llevan las primeras horas a hacerme pruebas, a hacerme cosas, yo no sé dónde está mi mamá, que es lo único que conozco del mundo, con lo cual el cerebro se activa desde el miedo de ¿qué pasa? No estoy a salvo, ¿vale? Y entonces eso
es importante que lo entendamos también, que nuestros bebés, si han nacido con mucho miedo, después, como os decía antes, la piel es muy importante, es más doblemente importante, porque a través del contacto vamos a ir sanando ese miedo que han vivido en el nacimiento. Otras cosas de nuestra nueva identidad son el calendario vital, es decir, vamos a empezar a medir la vida, el tiempo, desde el parto de mi primer hijo, el parto de mi segundo hijo, ¿vale? Es decir, un parto, el nacimiento de un hijo o de una hija es algo tan importante en la vida que se vuelve uno de esos momentos a través de los que yo mido, ¿vale? Entonces todo lo empezaremos a contar por ahí. Ah, pues yo cuando pasó no sé qué, pues no, mi hija todavía no había nacido, ¿no? Y esto es algo que escuchamos mucho en la manera de hablar de mamás y de papás. La parte de identificarnos con otras madres, que se le llama el dolor de madre, hace que una vez que seamos mamás, y por eso se crean tantos grupos de lactancia, por eso tantas mamás se hacen asesoras de lactancia, porque nos identificamos con lo que viven otras madres. Se dice, ¿no?, que si las mujeres, las madres, dirigiéramos el mundo no habría tantas guerras porque no seríamos capaces de soportar el dolor de que a otra madre le mataran a su hijo. Y es que nos duele todo lo que le pasa a los bebés y todo lo que viven otras mamás. Eso forma parte de esta nueva identidad. Todo esto regado, ¿no?, con esto de que a partir del parto, a partir de que mi bebé, de que mi primer hijo o hija nace, de repente yo soy responsable de otro ser vivo 24 horas al día, 7 días a la semana, para siempre. Esto no se acaba nunca. Disminuye, ¿no?, a medida que nuestros hijos e hijas van siendo más autónomos, van siendo más mayores y llegan a la mayoría de edad, pues hombre, no es lo mismo tener un bebé de un mes que tener un hijo de 20 años, pero a ti siempre te va a importar lo que le pase a tu hijo y eso siempre va a formar parte de tu identidad. Y también forma parte de esta identidad cómo aceptamos y reconocemos este nuevo yo, o si nos peleamos para volver a ser la de antes, la que esta sociedad en la que vivimos parece que nos exige, ¿no? Pongo aquí esto de ser la de antes y estas típicas imágenes de conciliación entre mil comillas, esa conciliación que no existe, que bien, si te dedicas a la crianza en exclusiva, no vas a dedicarte a la crianza en exclusiva, porque tú vas a dedicarte a la crianza y vas a ser ama de casa. Ser ama de casa en sí ya es un trabajo, es un trabajazo llevar una casa adelante, pero si además estás criando a tu hijo o a tu hija, eso ya, bueno, muchas veces es insostenible, ¿no? Es una carga brutal. Y si a eso le añades que vas a trabajar, además de ser ama de casa, de criar, vas a trabajar fuera de casa, porque te exigen que cuando sales de casa seas la de antes, eso se convierte en un imposible. Esto se convierte en un generador de ansiedad que hace que no disfrutemos prácticamente de nada de lo que vivimos, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nos replanteemos si además es en el primero o segundo año de vida de nuestro hijo o hija, que todavía nos estamos recuperando y estamos aprendiendo a vivir y a reconocernos en esta nueva etapa que vivimos, si además nos reincorporamos al trabajo después de esas 16 maravillosas semanas de baja, se vuelve prácticamente imposible, ¿no?, la vida así. O si estás, si eres una mamá emprendedora que estás conciliando porque trabajas desde casa, eso es imposible. Trabajar con un bebé encima es imposible, ¿no? Entonces de esto tenemos también que hacernos conscientes y hablar. Sí, ya está bien de que nos engañen diciendo que la conciliación existe, porque la conciliación no existe. Bueno, esto es el sistema de alarma materno del que os hablaba antes, ¿no?, que se puede activar de una manera más o menos sana, tiene que ver porque necesitamos garantizar durante los primeros años de vida con nuestro cuerpo, esto hablando de biología pura. Si solamente hablamos de biología, nuestros bebés al principio, hasta que puedan alimentarse de otras comidas, tienen que alimentarse de la leche materna. En la naturaleza la leche artificial no existe. Eso es un invento que hemos creado los seres humanos, que tiene utilidad en ciertos casos,
pero que eso la biología le da igual. Entonces, el sistema de alarma es biológico, ¿vale? Y esto es una cosa que va a suceder porque somos mamíferas y estamos preparadas para que esto suceda de este modo y no de otro. La supervivencia de nuestro bebé va a depender de nosotras, de que nosotras atendamos a nuestro bebé. No depende tanto de que papá atienda al bebé, depende de que yo esté disponible y de que mi pecho esté disponible para su alimentación. Estamos encargadas, y esto sí se puede compartir, evidentemente, con parejas, con los abuelos y las abuelas, con tíos y tías, con alguna amiga, pero es importante que nuestros bebés estén limpios. No requete limpios y lavándolos todo el rato, no va de eso, ¿no? Pero sí, a nivel de supervivencia hay unos mínimos de limpieza. También estamos encargadas de su sistema emocional. Para eso tenemos que estar también atentas y disponibles al contacto físico, al contacto visual, a que nuestros bebés y nuestros hijos e hijas se sientan atendidos y se sientan importantes. El sistema de alarma además tiene que ver con que en la crianza aparecen tareas que no se pueden posponer. Por ejemplo, si mi hijo o mi hija se hace caca, encima, bueno, en el pañal, yo tengo que limpiarle. Yo no puedo decir, ay, ahora estoy aquí tranquilamente y no me apetece, ya lo haré dentro de un rato, como puedo hacer, por ejemplo, con lo de fregar platos. Los platos en la cocina te pueden molestar más o menos por esas normas que nos han impuesto de que hay que ser más o menos limpias, pero yo puedo aprender a ignorar los platos sucios, no puedo aprender a ignorar el culo sucio de mi bebé porque eso le va a hacer daño, ¿vale? Igual si tiene hambre, yo a mi hijo o a mi hija le tengo que dar de comer cuando tiene hambre. No, espérate 1 hora y media, que es cuando te va a tocar de comer, que es lo que nos dicen, ¿no? El enseñarle que hay que darle la teta cada 3 horas, eso va en contra de criar a un mamífero. Los mamíferos en la naturaleza comen cuando tienen hambre, no cuando el reloj dice que toca de comer. Y somos mamíferos y eso no se nos puede olvidar. Aparecen 1000 miedos y 1000 dudas. Para eso están todos estos talleres que hacemos y para eso hablamos con otras mamás y con profesionales de la crianza, ¿vale? Porque aparecen miedos y dudas y eso es inevitable porque es una situación nueva, muy nueva. Y con cada hijo y cada hija es nueva también porque aunque yo tenga ya un hijo y sepa muchas cosas, mi segundo hijo, mi tercer hijo, mi cuarto hijo son seres humanos diferentes que aunque muchas necesidades van a ser iguales que las de mis hijos anteriores, tendrán necesidades específicas cada hijo y cada hija. Y además, con todo esto, al sistema de alarma se le une el nivel de cansancio, que yo pongo aquí, y me gusta siempre decirle, ¿no?, a los padres y a las madres, que el cansancio de la crianza, la palabra cansancio adquiere una nueva definición. Una definición que no tenía el cansancio que yo había vivido en cualquier momento de mi vida antes de ser madre. Todo esto afecta al sistema de alarma. Descansar es fundamental para que el sistema de alarma se mantenga activo, pero a niveles saludables. Durante el puerperio, sobre todo, que se mezcla con las hormonas, ¿vale? Y los miedos y las dudas es fundamental que tengamos con quién comentarlas, porque si no nos vamos a sentir demasiado solas. Y esos miedos y esas dudas en la soledad nos pueden comer y pueden hacer que tengamos una depresión, ¿vale? Tanto en la crianza como en la lactancia es muy importante saber, aunque después, como he dicho antes, nos tenemos que ir adaptando al momento presente y a cómo van pasando las cosas, ir analizando nuestra realidad, es muy importante que sepamos, por lo menos, cómo queremos hacerlo, cómo vamos a hacerlo. Para criar hace falta una tribu. No hay tribu hoy en día, así que por lo menos lo mínimo que tenemos que tener es un equipo bien engranado. Si tengo pareja, que mi pareja y yo funcionemos como un buen equipo. Si no tengo pareja, yo tengo que saber con quién voy a contar, porque criar absolutamente sola es lo más difícil que hay. Entonces, si yo estoy absolutamente sola, porque he decidido ser madre sola, necesito saber bien qué guardería o qué madre de día o qué niñera o quién va a estar ahí para ayudarme y hacer un buen equipo, ¿vale? Si tengo pareja, mi pareja y yo tenemos que ser un buen equipo. Y si me va a ayudar mi madre, mi padre, mi hermana o quien sea,
equipo, hay que trabajar el equipo. Para esto de la crianza y la lactancia también yo tengo que hacer un trabajo de introspección, de escucha interna y pensar y analizar cómo me criaron a mí, ¿vale? Porque muchas de esas cosas que a mí me transmitieron cuando a mí me criaron van a salir a la luz sin yo darme cuenta porque las tengo dentro y las voy a volcar en la crianza actual de mi hijo o mi hija. Entonces, si hay cosas que no me gustan o que no quiero, es importante que las trabaje para soltarlas, ¿vale? También es importante que pensemos en qué es lo que me hace ilusión hacer como madre o que suceda a lo largo de la crianza y la lactancia. Hablábamos antes, ¿no? En la agitación de, no, es que a mí me hacía ilusión que la lactancia durara hasta que las dos lo decidiéramos, ¿vale? Es importante que yo sepa que eso me hacía ilusión porque si después las circunstancias pasan, yo tengo que poder aceptar lo que está cambiando, ¿vale? Igual, qué cosas me da miedo hacer o me da miedo que pasen. En la medida en que yo, tanto las cosas que me hacen ilusión como las que me dan miedo, las hago conscientes, todo a la larga va a ser más fácil, porque yo voy a saber cómo me saboteo, cómo me estoy imponiendo normas que son imposibles de cumplir, etcétera. La familia. Si hay pareja, ¿vale? Si estoy criando con mi pareja, he formado una familia en pareja, tengo que tener muy claro que la familia de origen, es decir, las familias de las que venimos cada uno, son una cosa y la familia nuclear, la familia que hemos creado tú y yo, es nuestro núcleo. Nos relacionamos con nuestras familias de origen, por supuesto, pero tenemos que saber cuáles son las reglas de estas relaciones, ¿sí? Es decir, aquí en nuestra familia nuclear son nuestras normas, no son las normas ni de mi madre, ni de mi suegra, ni de mi padre, ni de mi suegro. Son las nuestras, las que decidamos mi pareja y yo. Cuando vengan los demás a decirnos, hay que ver que le da demasiados brazos, hay que ver que no sé qué, hay que ver que no sé cuántos. No, lo importante es lo que hemos decidido tú y yo que pase aquí en nuestra casa. Y para eso tenemos que ser un buen equipo. Saber, oye, a tu madre le pones los límites tú, no, es que tú hablas mejor con mi madre que yo. Ah, bueno, pues venga, se los pongo yo. ¿Cómo los vamos a poner aquí? ¿Aquí qué vamos a decir? ¿Aquí qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esta situación? Hablar de todo y buscar soluciones entre los dos. Y en el tema de la lactancia, sabéis perfectamente que para que una lactancia sea exitosa, es fundamental el apoyo de nuestra pareja. Porque si hasta nuestra pareja nos está diciendo, bueno, pues si no duermes es porque tú no quieres, haberle dado un biberón, eso se vuelve demasiado cuesta arriba, entonces todo, ¿vale? Así que bueno, esto ahora lo hablamos más, ¿no? Ahora cuando si queréis comentar, pero es básico que trabajemos en el equipo. Yo participo en algunas preparaciones al parto y las charlas que yo doy es la de pareja y posparto, porque la pareja hay que prepararla y a los hombres hay que contarles qué es un puerperio. Esto que estamos ahora hablando nosotras, casi que es tan importante que lo escuchemos y lo entendamos nosotras como que lo entiendan nuestras parejas, porque ellos van a estar ahí y a ellos también se les remueven muchas cosas. Porque en los primeros años de vida de nuestros hijos e hijas se nos remueve nuestras propias crianzas. Y si a lo mejor a mí su mamá no le echó suficiente cuenta en su momento y yo ahora de repente dejo de echarle cuenta porque le estoy echando cuenta a nuestro hijo, se va a sentir abandonado y se va a rebotar. Pero esto es una cosa de él. Y esto tanto nos tenemos que trabajar nosotras como se tienen que trabajar ellos para ser un buen equipo. Y tenemos que entender las características de la etapa en la que vamos a entrar para poder hacerlo en equipo. ¿Vale? Y ya está. Esto es así los puntos que yo os quería exponer para que ahora podamos comentar, me podáis plantear las dudas o comentarme lo que os apetezca. Bueno, no sé si queréis.